A continuación, Mujer 360. clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmier, Mujer 360. Muy buenos días, querida comunidad Mujer 360. Para nosotros siempre es un gusto recibirles aquí en nuestro set. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial. Legal 360 ya se encuentra listo en el set principal. ¿Cómo está, David? Muy buenos días. Hola, Loli, muy buenos días. Igual a todos nuestros televidentes, un placer estar acá en el set de Mujer 360 un día más, con contenidos de alta calidad y alto valor. Así que bienvenidos a todos y Loli, un lindo día contigo. Muchísimas gracias, David. El arte de negociar estratégicamente será el tema que hablaremos en Legal 360. También será un gusto compartir con ustedes para nuestra querida comunidad de mamitas que está pendiente del segmento de pediatría con la doctora Ruales, que ya es nuestra querida doctora y conocida de Mujer 360. Hoy vamos a hablar con su invitada especial acerca de los estilos de alimentación. ¿Sabían ustedes que el estilo de alimentación de los niños nos marca cuál será su estilo de los próximos años? Así que es importantísimo para nosotros topar este tema. Y desde el área de sostenibilidad también se encuentra ya nuestra colega y amiga Jennifer Ruano, quien nos va a enseñar que sí es posible reciclar esos electrodomésticos y aparatos que tenemos en casa. Así que el día de hoy es un programa potente. Damos inicio con Legal 360. David. Muchísimas gracias, Loli. Nuevamente bienvenidos y buenos días a todos nuestros televidentes en este jueves 9 de abril, que nos amanece con sol, con calor. Estamos muy contentos y no voy a pasar un segundo más sin presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Nos acompaña la doctora Patricia Chiriboga, profesional con una experiencia muy amplia tanto en el sector público como en el sector privado. Fue gerente legal de Avianca por más de una década, ha sido directora jurídica en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y subsecretaria de Transporte Aéreo. Toda una vida dedicada al derecho, a la negociación. Así que bienvenida, Pati, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias, David. Gracias, buenos días con todos. Gracias por la invitación y felicitaciones por este espacio. A ti, Pati. Vamos de entrada al lleno de la negociación. Aquí en Legal 360 hablamos mucho de negociación, pero hoy vamos a tocar un tema muy poderoso, la negociación estratégica. Y empecemos con algo. Mucha gente, Pati, todavía cree que la negociación es cuestión de fuerza, de presión, de poder. Pero tras cámaras hemos venido hablando de la trascendencia de la preparación. ¿Qué poder tiene la preparación versus la fuerza, el poder en una negociación estratégica? Gracias, David. Bueno, básicamente la preparación es el respeto que tú le das a una negociación. Tú para sentarte en una mesa tienes que estar preparado y vale más que una improvisación o la imposición de una fuerza de un criterio. Creo que son tres pilares fundamentales los que tiene que tener toda negociación y son la claridad de los objetivos. Tú tienes que saber hacia dónde quieres llegar cuando te sientas en una mesa, tienes que tener un dominio del tema y sobre todo saber el marco normativo o técnico, saber hasta dónde puedes ceder, hasta dónde no, para poder ser creativo pero no irresponsable. Excelente. Y te has adelantado a la siguiente pregunta que quiero que profundicemos un poquito más. ¿Qué nomás debo preparar en una negociación? Ya nos has dado un par de tips y herramientas, pero ¿trasciende el conocimiento de la otra persona, el conocimiento del espacio o de las condiciones de la otra parte? Ya a nivel general, ¿cuáles son todos esos elementos que yo debo preparar antes de hacer una negociación estratégica? Bueno, como les decía, debemos tener claridad en los objetivos. Debemos saber hacia dónde llegamos para justamente ir delimitando los límites, lo que podemos aceptar, los que podemos ceder, lo que es permitido, lo que no es permitido.
No siempre el conocimiento técnico logra cerrar una negociación. Generalmente el tema humano, las habilidades blandas son las que van a cerrar una buena negociación. Entonces debemos sentarnos en una mesa con conocimiento técnico, sí, pero saber que atrás de cada cifra o de cada norma hay un ser humano. Entonces son los pilares básicos para poder negociar. Has tocado un tema fundamental, la diferencia que tiene la preparación técnica, jurídica en este caso, de los negociadores versus las habilidades blandas. Tenemos que tener muy presente y mucha conciencia que la negociación es un procedimiento estructurado, técnico, no es regatear, no es presionar, no es simplemente intercambiar posiciones o lanzamientos, sino requiere de muchas habilidades y herramientas. En ese sentido, y empezando esto, que tras cámaras, Patti nos ha dado un mensaje muy poderoso que ha dicho, las habilidades técnicas, la preparación técnica genera credibilidad, pero son las habilidades blandas las que logran llegar a acuerdos. Empecemos por esa preparación técnica, Patti. ¿Qué peso tiene la preparación técnica dentro de una negociación? La preparación técnica tiene un peso importante, pero no es del todo en la negociación. Es la preparación técnica la que te da credibilidad y a mi criterio es el principal escudo frente a la subjetividad. Sin embargo, he visto a lo largo de mi carrera profesional que no se han cerrado negociaciones o acuerdos por más datos que se tenga, por más conocimiento técnico, porque faltó esa conexión humana. Entonces, la respuesta es, tiene un peso importante el conocimiento técnico, pero las habilidades blandas en una negociación, en un proceso estructurado, son también fundamentales. Excelente, excelente y muy claro lo que nos comentas, porque es cierto que por más habilidades blandas, si no hay preparación no funciona y viceversa. Sin embargo, un poquito para desgranar este tema de las habilidades blandas, cuéntanos, y para que todos nuestros televidentes estén claros de qué habilidades blandas necesitamos para en realidad mantener una negociación estratégica. ¿Cuáles crees tú que son las habilidades blandas más importantes dentro de una negociación estratégica? Bueno, son varias, pero creo que las principales son la escucha activa. Tú cuando escuchas a la contraparte, no escuchas solo para responder, sino que debes analizar justamente cuál es la necesidad y el enfoque de la contraparte. La segunda es la empatía estratégica. Una vez conocidos las necesidades de la contraparte, tienes que saber cómo llegar a un resultado óptimo. Y el tercero es la asertividad. Tú debes manejar un nivel de respuesta asertivo en base también a la inteligencia emocional. No puedes perder la cabeza si estás perdiendo aparentemente en una negociación y ahí es donde tienes que aplicar el conocimiento asertivo con el tema emocional. Qué interesante, y yo quiero resaltar dos temas aquí. Lo primero, la comunicación efectiva, porque la comunicación efectiva no solamente se trata de escuchar, sino implica también interactuar mientras converso con mi contraparte, entender parafraseando o comentando lo que me están tratando de decir para entender y asegurarme que entendí adecuadamente el mensaje. Y el otro tema es la inteligencia emocional. Uno tiene que ser estratégico, tiene que ser objetivo y sobre todo tranquilo. Necesitamos calma para mantener una negociación, porque es evidente que dentro de un diálogo van a haber puntos en contra, entonces yo no puedo dejar llevarme por las emociones. En ese sentido te hago una pregunta puntual. ¿Qué pasa con un negociador técnicamente bien preparado, pero que carece de estas habilidades blandas? Te puedo asegurar que no va a llegar a un buen puerto, no se va a lograr una negociación real. Porque el negociador preparado está técnicamente calificado, pero le falta esa conexión humana y puede perder fácilmente la cabeza y tener acuerdos reactivos, no resultados a futuro que demuestren oportunidad para las ambas partes. Es un ganar-ganar. Parte de la preparación sería un poquito aprender a lidiar con nuestras emociones y nuestro carácter, entonces. Es verdad, es verdad. Si no lidias con eso, puedes, por más preparado que estés y de conocimiento técnico sea el real, no puedes llegar a un buen acuerdo. ¿Por qué crees que en términos generales siempre, y te hablo también no solo de tu experiencia, sino de la mía, siempre quien mejor preparado está en una negociación obtiene mejores resultados? ¿Por qué crees que se da esto? Porque puedes anticipar riesgos y puedes anticipar qué caminos se pueden plantear. Eso te va a evitar justamente lo que hablábamos, perder la cabeza y tomar decisiones reactivas. Si estás preparado y tienes conocimiento, sabes exactamente cómo decidir
y qué alternativas se pueden plantear para escogerlas a tiempo. Excelente, Patti. Entremos un tema ya de fondo y de mucho interés para todos quienes nos escuchan, y es la aplicación empresarial de la negociación estratégica. Estamos muy claros que a nivel empresarial la negociación busca aumentar la productividad, aumentar la competitividad, prevenir conflictos, ¿sí? En todo este sentido, ¿por qué empresarialmente el contar con buenos negociadores es una ventaja competitiva frente a las otras empresas de la industria? Básicamente porque logras una reducción de costos importante y una mayor rentabilidad. Y eso con todo lo que tiene que ver dentro de una empresa, mayor flujo de caja, mayor inversión y demás. Un buen negociador no ve únicamente el ganar en ese momento, sino a futuro, con todas las consideraciones y aristas que pueden desprenderse de una negociación. Yo creo que quisiera adentrar un poquito más en el tema reducción de costos, como para entrar y que la gente comprenda dónde se reducen estos costos. Como un buen negociador, por ejemplo, hablemos de un conflicto particular, tengo un inconveniente contractual con un proveedor que me ha incumplido, que me está debiendo algo y que me exige dinero. ¿Cómo un buen negociador puede hacer que ese potencial conflicto sea atendido con el menor costo posible? Justamente puedes llegar a acuerdos reales y viables sin el querer ganar ese momento absolutamente todo el proceso. Tienes que llegar a acuerdos para que la persona que está de la contraparte se sienta segura y confiado de poder ir cumpliendo acuerdos sostenibles a futuro. No imponer, no la imposición. Aquí te quiero hacer una pregunta estratégica en la negociación estratégica y un poco volviendo al tema de habilidades blandas y preparación técnica. ¿Cómo genero credibilidad en mi contraparte al negociar estratégicamente? Creo que son dos puntos importantísimos. El primero es la consistencia. Tú cuando te sientas en una mesa negociadora tienes que ser consistente y demostrar que lo que estás diciendo es real, con la data demostrable que tú presentes. Y la segunda, que a mi criterio es una de las más importantes, es la honestidad intelectual. Cuando tú no sabes de algo en la mesa de negociación, porque somos humanos y puede faltarnos algo, no puedes improvisar una respuesta, porque ese momento vas a perder la credibilidad. Tienes que ser honesto y decir que vas a revisar un poquito más a fondo y demás, pero no lanzarte con una improvisación. Creo que esos son los dos puntos y las dos habilidades blandas importantísimas en una negociación. Acabas de tocar un tema central, la improvisación. Y yo te digo así de frente, aunque la respuesta puede estar muy clara, ¿cuál es la diferencia entre una negociación improvisada y una negociación estratégicamente preparada? Creo que lo principal es la intencionalidad. Cuando tú negocias de manera improvisada, los acuerdos a los que se lleguen van a ser reactivos. No vas a tener tú el control, sino va a ser emocional, porque no estás improvisando y no tuviste un diseño estratégico. La diferencia está en que cuando tú manejas un diseño estratégico, tienes varias aristas, varios planos que se pueden presentar, y tú tienes las riendas de la negociación, sabes cómo actuar y no va a ser un acuerdo reactivo. Cuando uno realiza una planificación estratégica, lo que va a demostrar es una visión y propósito, mientras que cuando improvisas demuestras inseguridad y desconfianza. Nuevamente, queridos televidentes, más de una vez, y acá con un especialista que lo ratifica, la preparación es el secreto de una negociación exitosa. Y una preparación no solo desde el plano personal, sino desde el plano técnico objetivo. Saber qué es lo que voy a negociar, saber qué es lo que quiero, como nos explicó Patti, saber qué es lo que quiere la otra parte y sobre todo medir qué estoy dispuesto a ceder, qué no puedo ceder. En la preparación va a estar la clave de que nosotros podamos tener una preparación exitosa y no solamente a nivel privado, a nivel empresarial. Y entremos a este tema que también me interesa mucho tu aporte, Patti, que es el tema público. Tú has tenido experiencia en el sector público, en acuerdos bilaterales. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la diferencia entre una negociación empresarial y una negociación pública? ¿Qué es lo que cambia? ¿Es exactamente igual? ¿Cuáles son las aristas que se deben manejar para seguir negociando estratégicamente cuando estamos representando o negociando con el Estado?
Principalmente la diferencia es del impacto. Cuando tú estás frente a una cartera de Estado, representando al Estado y negocias un acuerdo bilateral, por ejemplo, con otro Estado, ya se convierte en un tema geopolítico incluso. El impacto en una negociación empresarial y privada es importantísima, pero el impacto es a ese nivel privado. La diferencia básica está en que una negociación empresarial va a radicar en competitividad y en rentabilidad, mientras que en una negociación pública el enfoque va a ser siempre el interés público, el servicio público y el cuidado al ciudadano. A nivel público entiendo que puede haber una diferencia entre el interés público, que evidentemente es el que de forma directa afecta al ciudadano, y un interés estratégico, que puede ir de fondo hacia un bien mayor o futuro que busca el Estado. ¿Cómo identificas la diferencia entre los intereses públicos y estos intereses estratégicos que pueden estar intrínsecos y pueden ser necesarios atenderlos dentro de la negociación? La identificación se da justamente por lo que se busca, pero no se contraponen, los dos van de la mano. Desde la experiencia como subsecretaria de Transporte Aéreo y haber estado liderando una de las aerolíneas aquí en el Ecuador, puedo ponerte el ejemplo. Tanto el sector privado como el Estado buscan lo mismo. El un lado desde un sector estratégico de rentabilidad y el otro desde una mayor conectividad. Si los dos intereses estratégicos y públicos se juntan, puede salir todo bien y puede fluir en interés del Estado y de la empresa. Qué interesante, Pati. Volviendo un poquito al tema de la empresa, ya que nos das ejemplos, me gustaría, si es que tienes a la mano un ejemplo, guardando la confidencialidad y los nombres, en que una negociación estratégica significó un cambio radical para una empresa, un cambio radical positivo, que tú puedas decir, en esta negociación se aplicaron los principios y estratégicamente se tradujo en un resultado corporativamente trascendente para el futuro de la empresa. Sí, tengo un muy buen ejemplo, no entrando en temas técnicos, pero justamente la empresa en la que trabajé buscaba tener mayor flexibilidad con los aviones, con la flota. Eso era imposible aquí en el Ecuador hace unos años por el tipo de matrícula que utilizaba el avión versus el que tenía que utilizar. Tuvimos un acercamiento con la autoridad en ese entonces y lo que logramos fue entender que era un beneficio, sin descuidar la seguridad operacional obviamente, el aceptar que vengan aviones con matrícula November, no HC, y pueda tener esa flexibilidad operativa de la compañía, y eso redundó en el beneficio al ciudadano que tenía más conectividad. Ese es un claro ejemplo de una negociación y un acuerdo favorable para la compañía y en beneficio del Estado. Qué importante lo que nos dice Pati, y para todos ustedes empresarios que nos miran por nuestras redes sociales y por toda la señal digital de Telesucesos, aquí hay un secreto: necesitamos contar con negociadores capacitados y expertos. Esto va a influir en la productividad de la empresa y en los beneficios que se pueda traer hacia el público en general. Quiero entrar a un tema que siempre es delicado, pero que es fabuloso aquí en este espacio de Mujer 360, y es el rol de la mujer en estas industrias que han estado mayoritariamente dirigidas por hombres. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia, qué desafíos o qué barreras has encontrado en la industria aeronáutica sobre todo y en la función pública en tu calidad de mujer. Mi experiencia ha sido gratificante y me he sentido muy orgullosa el poder sentarme en una mesa en la que el 99% han sido varones y he podido aportar desde una visión distinta. Considero que ha sido sumamente importante el espacio que han creado otras personas que han ocupado ya cargos directivos importantes y el espacio que se sigue creando con un liderazgo efectivo desde el punto de vista de la mujer. Liderazgo, una palabra clave que quería tocarla en esta entrevista. ¿Tú crees que la negociación estratégica abre espacios de liderazgo para la mujer tanto en el sector público como privado? Sí, definitivamente sí. Yo creo que son tres los espacios de liderazgo más importantes. El uno es el de la visibilidad. Las mujeres que nos asignan documentos críticos o gestiones críticas tenemos visibilidad. El del respeto, porque podemos dar nuestro punto de vista como mujeres, y el que más me gusta porque tengo hijas mujeres es el del futuro.
El hecho de que tú lideres algo, ahorita estás dejando el espacio para que nuevas generaciones ocupen cargos importantísimos, tanto en el sector público como en el privado. Pati, qué pena, el tiempo nos queda corto, tenemos mucho más por conversar, pero quiero terminar con una idea. En una idea general, ¿puedes decirnos en pocas palabras qué convierte a una negociación en estratégica? Creo que lo principal es dejar de pensar que tú tienes la razón y enfocarte en que un desarrollo a futuro, sostenible a largo plazo, es lo ideal en una negociación estratégica. Excelente. Pati, muy agradecido por tu presencia el día de hoy, y con todos ustedes, queridos amigos, no se pierdan la nueva edición de Legal 360, y después de estos comerciales volvemos con más de Mujer 360. Hasta la próxima. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. Bienvenidos nuevamente a Mujer 360. Hoy en nuestro segmento de pediatría vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante: los estilos de alimentación en los niños. Es decir, la forma en la que nosotros como padres guiamos la alimentación de nuestros niños y cómo influye eso en la relación que ellos tienen con la comida. Y hoy tengo una invitada sumamente especial para hablar de ese tema y me voy a permitir leer su hoja de vida en resumen porque es sumamente importante. Es Alexandra Jaramillo, nutricionista y dietista. Ella es graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es educadora en salud comunitaria y escolar por la Universidad de Tucson en Estados Unidos, nutricionista familiar formada en la Chicago State University. A nivel nacional ha ayudado por más de 17 años a familias a nivel del sector público y comunitario con proyectos en temas de lactancia y en alimentación en la infancia para familias, y por más de 16 años ha sido docente a nivel pregrado y posgrado a nivel nacional
como internacional. Además es autora de libros a nivel de nutrición, sobre todo el arte de alimentar, y así es como la podemos encontrar en Instagram. Alexandra, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Andrea. Así es, hoy vamos a hablar acerca de un tema para seguir la parte 2 de nuestro segmento legal de negociación estratégica. Gracias. Exactamente, y vamos a hablar hablar de habilidades blandas, pero esta vez en la mesa y con la comida de los niños. ¿A qué nos referimos con esto de estilos de alimentación en los niños? Gracias, Andrea, por esta oportunidad. Para mí es muy importante poder tener este espacio para que los padres y los cuidadores tengan conocimiento de estos estilos de alimentación infantil. No se habla mucho, pero cada vez más nos damos cuenta por los estudios que conocer estos estilos nos va a ayudar a tener una nueva forma de alimentar a los pequeños para que sí, esta negociación en la mesa no traiga batallas, ¿no? Entonces tenemos 4 estilos de alimentación, ¿sí? Y ahí podemos ver en la pantalla los 4 estilos. Tenemos el estilo autoritario. Voy a hablar primero de los 2 polos que normalmente son los extremos que encontramos en las familias. Y me encantaría que las personas que nos están escuchando puedan ver y ubicarse en cuál están, ¿no? El autoritario es cuando el padre o la madre o el cuidador es muy exigente, poco receptivo y el control lo tiene el adulto, ¿no? En el otro lado tenemos el permisivo o sobreprotector. Ahí imagínense que el niño tiene el control. Entonces los padres son poco exigentes y terminan haciendo todo con tal de que el niño coma. Después tenemos al lado izquierdo el indiferente o negligente, donde los padres son poco exigentes, poco receptivos y sí, un 8% de las familias tienen este estilo, pero la mayoría son autoritarios o permisivos. En la misma casa hay los dos. Y el último es el democrático, que es un estilo de alimentación responsable o responsivo, donde los padres guían al niño, el niño sabe cuál es el adulto, a quién tengo que seguir, a quién tengo que escuchar y por eso fluyen las cosas con este estilo. Entonces va de la mano con lo que queremos buscar el día de hoy. Tendría mucho que ver también con los estilos de crianza en general, ¿no? No es solamente en el momento de la comida, sino cómo nos comportamos en el día a día para disciplinar, entre comillas, a los niños o para educarles. Exacto, totalmente. Va de la mano. Estilo de crianza va de la mano de estilo de alimentación y no somos conscientes hasta que alguien nos pregunta, alguien nos dice qué estilo de alimentación tiene. Ok, soy más permisivo, escucho a mi hijo o con el grito le estoy criando, ¿no? Y eso se traslada a la mesa. Pero ¿de qué dependerá el estilo de alimentación que nosotros tenemos con los niños? ¿De la forma en la que nos criaron? ¿De las influencias externas? Sí, de todo eso. Realmente nosotros somos el resultado de lo que fueron nuestros padres con nosotros. Ellos hicieron lo mejor que pudieron dentro de su conocimiento, ¿no es cierto? Y algunos quizás tuvimos padres permisivos y autoritarios, nos permitían comer con la tele, con el celular o con la correa en la mesa, ¿no es cierto? Entonces habían los castigos. Eso hizo que tú como adulto decidas qué tipo de estilo quieres tener. Entonces tú vas a optar por repetir ese estilo o quieres cambiarlo, no te gustó, pero lastimosamente solemos irnos a los polos. Exactamente. Ahora, pongamos ejemplos. ¿Cuáles serían las consecuencias de que a la hora de la comida nos enfrentemos con padres que son autoritarios? Me imagino yo esta situación de si yo decidí que tú comes esto, lo vas a comer a esta hora y te vas a terminar completamente el plato. No me importa si es que te demoras media hora, 2 horas, 3 horas, no te levantas. Es más, si te levantas de la mesa sin terminar, existe un castigo de por medio. Exactamente. Y pueden haber estilos de alimentación autoritario muy ligeros, en donde solamente con una mirada el niño ya tiene miedo y hace lo que yo quiero. Y puede ir escalando hacia un momento en el que ya el grito o el maltrato forman parte de este estilo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en el autoritario? Realmente el niño termina comiendo todo generalmente, pero nunca dentro de los objetivos de alimentación infantil está el hecho de que deba comer todo. Un niño nunca debe comer todo, un niño debe comer equilibrado, con gusto, con variedad, ¿sí? Diferentes texturas, colores, nutrientes y por decisión para comer. No comer todo, pero el niño que come todo porque mamá y papá me están mirando y yo estoy enojado con él, entonces él come todo, no es un resultado esperado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos estudios demuestran que en el futuro este niño sigue comiendo todo como joven, como adulto, sigue acabando los alimentos, no respeta sus señales de hambre y saciedad. No regula adecuadamente. No regula, exactamente, y abusa de eso. Come por miedo, ¿no? Sí. Come por miedo, come por obedecer, come por agradar, come por evitar una consecuencia que no va a ser agradable para él, pero no come por disfrute y no come en base a lo que su cuerpo necesita. Sí. Pero
por el otro cara de la otra cara de la moneda es esta alimentación que es permisiva, que es sobreprotectora. Sí, sí, totalmente. Y abunda en los hogares. A veces podemos identificarlo, a veces en las personas de ayuda, de cuidado, niñeras, abuelitas también, que son muy cariñosas, aman a su nieto y con tal de no ponerle algún límite, pues dejo que el niño haga lo que quiera. Entonces, un ejemplo sería, le licúo la comida, le doy de comer en la boca, no confío en las capacidades del niño. Niños ya de 3, de 4 años que les doy de comer en la boca, les licúo todo porque me da miedo que rieguen, que ensucien, que no se acaben y el niño me ordena a mí, ¿no? A veces en consulta nos damos cuenta porque los niños están encima de los papás, les dicen qué hacer, qué no hacer y los padres terminan obedeciendo al niño y una consecuencia grave es que inutilizamos al niño. Entonces no conocemos qué habilidades debe tener para esa edad, no le doy la oportunidad, no confío en el niño y realmente el niño termina obstaculizado en eso dependiendo del adulto para comer. Estas son dos aristas que generalmente suelo tener en estos niños que tienen un pesito bajo y que se están quedando en talla. Sí. Entonces en casa podemos llegar a tener estas dos situaciones. Sí. O los papás se estresan muchísimo y llegan a tener una gran ansiedad y entonces obligan a sus hijos a comer más allá de los objetivos cuando no los tienen claros o les permiten comer cualquier cosa, aunque sea esto que coma con tal de que suba 1 gramito de peso. Sí. Entonces, ¿cómo evitamos estas dos situaciones cuando tenemos un niño que nutricionalmente aparenta no estar bien? Sí, y es totalmente comprensible que a falta de conocimiento y con emociones afectadas, tengo estrés, preocupación de que mi bebé suba de talla, suba de peso, está con desnutrición o pasa por una enfermedad, que coma. Es decir, se entiende, se comprende de que nuestra prioridad como padres, yo también soy mamá, que nosotros queremos que mi hijo coma, yo necesito que él coma como sea. El temor es que el niño se enferme, que realmente sufra un problema de salud grave y hay que analizar cada caso. En casos donde el niño no tiene un problema de estado nutricional comprometido grave, podemos priorizar hábitos alimentarios. En caso de que el niño tiene un estado de salud comprometido, debemos priorizar su mejora del estado nutricional, donde el estilo de alimentación va a ser secundario, es importante, pero después lo trabajamos, donde primero se saca adelante su estado de salud. Es decir, acá tampoco juega un papel importante la improvisación. Exacto. Es necesario tener una evaluación, objetivos bien planificados de forma individual con cada niño para poder hacer la orientación adecuada a cada una de las familias en casa. Ahora, ¿cuál sería la forma adecuada o cuál consideras que sería un estilo más adecuado para poder guiar adecuadamente a los padres para que sepan guiar a sus niños a su vez a tener una alimentación más perceptiva? Exacto, y eso me gusta ese tema perceptivo, la alimentación perceptiva, incluso lo habla la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, ser más conscientes, este estilo democrático, responsivo o de liderazgo que se llama, que sería el estilo ideal. Yo les pido a los padres que traten de buscar este estilo porque realmente es escuchar al niño, es como un punto medio, escucho al niño, el niño es muy inteligente, es muy capaz, es muy receptivo, sin hablar cuando está en los primeros años, es capaz de comprender todo lo que tú le dices. Entonces, confiar de que tu niño es capaz, ¿sí? Y tú también tener esta voz firme pero amorosa que puede guiar a ese niño. Entonces, no podemos pasar a procesos en donde retiras la televisión, donde dejas de licuar los alimentos, si no tienes un estilo de alimentación responsable, en el que tú conversas y comunicas con el niño, y eso es lo que más falta en las familias. Sí, yo diría 8 de cada 10 familias tienen un problema de estilo de alimentación permisivo y autoritario que está sembrado sobre una familia que no se comunica con el niño. Es que probablemente no saben cómo comunicarse con el niño. Sí. Y para poder tener una buena comunicación, una comunicación efectiva con los niños, necesitamos saber en qué estadio de desarrollo cerebral están. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el lenguaje apropiado para poder llegar a la mente de ese niño, al estómago de ese niño después? Sí. Porque sabemos que no es lo mismo tener hambre que tener apetito, ¿no? Sí. Una cosa es satisfacer la necesidad biológica de energía y de nutrientes y por otro lado está ese gusto que se puede llegar a desarrollar por la comida. Sí. La experiencia es lo que atrae también. Sí. Y cuando se crea un entorno bonito alrededor de la mesa, los niños responden de mejor manera. Sí, debemos comenzar a confiar de que es posible. A veces vemos como una montaña llena de complicaciones para llegar a verle a ese pequeñito. A veces yo les digo a los papis, cierren los ojos, que sí se puede imaginar usted que su hijo va a comer tranquilo, con disfrute de los alimentos, va a pedirle más comida, va a decirle, mami, sabes que ya me llené, porque esto de las señales de hambre y saciedad forman parte de esta comunicación y de este estilo, que el niño tenga la confianza de decirte, mami, ya estoy llena, papi, sabes que todavía me entra un poquito más en mi estómago. Entonces los padres necesitan
necesitan herramientas, un poco más de apoyo para poder guiar al niño. Es decir, el padre se responsabiliza de aprender a alimentar al niño y luego le enseña al niño a alimentarse y el niño tiene un montón de competencias que aprender. Hay que modelar en la comida también, ¿no? Sí. A veces queremos que los niños esto empieza desde el primer bocado que se llevan a la boca, sí, ¿no? Pensar que los niños van a saber de forma innata la manera adecuada de comer, que esto que le estoy poniendo al frente de hecho es comida, claro, ¿sí? Entonces si yo le dejo a un niño solo para que con sus alimentos haga lo que pueda, no es lo mismo que sentarme en la mesa, compartir con el niño, servirle alimentos que sean muy parecidos a los que él tiene en el plato y comenzar a comerlos. A veces no es necesario utilizar ningún tipo de palabras, sino solamente dar el ejemplo. Sí, cuando se da el ejemplo, me siento al lado del niño, como quizás el niño se levantó de una siesta y yo ya almorcé, pero aunque sea me cojo un pedazo de comida, un plato de ensalada y como con el niño. En ocasiones el estilo autoritario es aquel estilo en donde yo estoy observando al niño, me quedo mirándole, come, y estoy con la cuchara apuntándole en la boquita. Eso se ha demostrado que reduce el apetito. Entonces baja el apetito, el niño no quiere comer, se estresa, y cuando son más grandes tú le preguntas al niño, ¿qué sientes cuando tu mami te llama a comer? Y ellos dicen, estrés, y siento que me sale el corazón, porque es la hora en la que mami o papi se enojan, ¿no? Entonces dejan de disfrutar y eso permanece después a largo plazo. Y un ritmo de vida también es importante, sí, porque todos necesitamos esa anticipación, el saber lo que va a suceder. Pero un niño no tiene reloj, exacto, no sabe de horas. Sin embargo, si es que nosotros con anticipación ya tenemos un ritmo de vida y sabemos que cada cierto tiempo cambian las actividades, de hecho podemos irle anticipando. Pepito, en 10 minutos vamos a comer. Si estás jugando, ve preparándote porque vamos a pasar a la mesa. Exacto. Y se activan diferentes sentidos, ¿no? El olfato, esto le activa el gusto, ¿sí? La alegría en la que nosotros le llamamos a la hora de la comida y el disfrute de compartir el momento. Sí, totalmente. Los niños con rutinas gráficas, incluso ellos mismos pueden pintar una rutina de 4 o 5 pasos. No se trata de tener un régimen estricto, sino también puede ser flexible, pero sí un orden. Eso les da tranquilidad a sus cabecitas y ellos saben que antes de comer se lavan las manos, comen, se lavan los dientes y hay un orden y les da bastante tranquilidad y ayuda a regular su apetito, que es un gran problema porque en muchas ocasiones son pequeñitos que pican todo el día. Los papás nos desesperamos porque coman, es la realidad. Entonces, cuando el niño no comió el almuerzo, pero después me pide galletas o me pide cualquier cosa, le doy. Entonces, tengo que saber que las rutinas, poner normas en la casa, poner límites, le va a dar una estructura de tranquilidad al pequeño. Y fisiológicamente también le va a regular al organismo, porque sabemos que los ritmos de vida nos ayudan a aumentar ciertas hormonas que nos van a producir apetito también. Sin embargo, si nosotros estamos en este piqueo constante, esas hormonas tampoco van a llegar a un nivel suficiente como para activar esas alarmas en el cuerpo para que nos llamen a comer en la mesa, ¿no es cierto? Pero una cosa también fundamental a la hora de la comida y en general en el momento de ser padres es regular nuestras emociones. Sí. Y una de las formas que yo entiendo para regular las emociones en el momento de la comida es que cada quien esté bien establecido en su rol. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuál sería el rol que deberían tener los padres en el momento de la comida? Sí, gracias. Hay un rol establecido para adultos cuidadores y para padres. Esto se llama división de la responsabilidad y esto lo manejan varios autores a nivel internacional, ya se incluyen varios estudios porque tiene efectos positivos. Esto hay ciencia detrás. Entonces, ¿qué pasa? En la división de responsabilidad, el adulto tiene la responsabilidad de decidir qué come el niño, cuándo come el niño, ¿no es cierto? Dónde come el niño. Pero el niño, así nos cueste aceptarlo, siempre va a decidir cuánto comer, es decir, ese propio respeto hacia mi cuerpo, de que mi estómago me está diciendo que yo tengo ya una señal de saciedad o por lo contrario de hambre. Eso nos cuesta a veces entender, más cuando somos o estamos en el estilo permisivo y poder ceder un poco esa competencia al niño, pero esa competencia no se puede ceder si no manejo primero un estilo más responsivo. Es difícil cuando somos controladores también, sí, y queremos tenerlo absolutamente todo bajo control. Exacto. Ahora, teníamos una imagen siguiente, sí, porque a veces a como de lugar queremos que el estómago del niño se llene.
Y entonces buscamos estrategias y no siempre son las más adecuadas. Exacto, y en esta imagen quisiera que se vuelquen a mirar primero las estrategias a corto plazo. Son las usuales que manejan las familias: premios, castigos, la presión, los sobornos y la sobreprotección, ¿no? Es, por ejemplo, cuando el papi dice, ¿saben qué? Mi hijo ya comió, pero yo le tengo que dar un chocolate cada vez que come porque así lo logro, ¿no? Lastimosamente así se aprende a comer por temor, por recompensa, se aprende a manipular, ¿sí? A no hacer las cosas por uno mismo, versus las estrategias a largo plazo, ¿no? Que es todo esto que hablábamos de las señales de hambre y saciedad, las normas, los límites, etcétera. Un niño aprende a comer por hambre, a disfrutar sus alimentos, a manejar las emociones, que son dignos y que sus acciones tienen consecuencias. Así es. Vemos que el trabajo es arduo. El trabajo como padres es arduo. Exacto. Y el cuidar niños, el tener niños a cargo es una responsabilidad enorme. Y todo este tema de la comida, de lo que estamos hablando, claro que pues afecta o motiva su salud a corto plazo, pero también trae consecuencias para el resto de la vida y para la relación que va a tener con la comida para siempre. Sí. Te agradezco muchísimo, Alexandra. Es un tema del que podríamos hablar por horas. Creo que es parte de cada consulta de pediatría, independientemente del motivo por el que los niños nos busquen. Entonces, te agradezco mucho por ayudar a abrirnos un poco la mente acerca de este tema, y a ustedes en casa también les agradezco por permanecer en sintonía de Mujer 360. Volvemos con más. Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. ¿Problemas en tu auto? Somos tu solución. Mantenimientos preventivos y correctivos, diagnóstico y programación con la mejor tecnología. Mantenimiento de cajas automáticas, aire acondicionado, estresada, pintura al horno. Airwise para todas las marcas en un solo sitio. 10% de descuento en tu primera visita. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Bueno, regresamos y estamos en el segmento de sostenibilidad, siempre con muchísimas ganas, porque vamos a conversar sobre temas realmente interesantes, y hoy tenemos una invitada que realmente conoce mucho de este tema y vamos a hablar sobre los residuos electrónicos. Te presento, bienvenida Joana. Ya hemos trabajado antes, pero es la primera vez que nos conocemos y eso es súper chévere. Joana es fundadora de Vermonde. Sí, y estás como embajadora de Latinoamérica de Ciri. Así es. Que en abreviatura es reciclaje sostenible para internacional, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es un exponente importante, Joana, y te agradezco mucho tu presencia. Claro que sí. Pero vamos a empezar a concientizar un poco y vemos el video de fondo. En el Ecuador generamos
durante el año entre 80.000 a 90.000 toneladas de residuos electrónicos. Y solamente entre el 3 y 4% generamos, de lo que se genera, se hace un tratamiento responsable. Entonces, quiero empezar a comentarte y hablar a quien nos está siguiendo. Vermonde, el propósito de Vermonde, y me llama muchísimo la atención, es evitar la contaminación por la generación de residuos. Así es que coméntanos un poquito más sobre este reciclaje especializado de e-waste. ¿Qué es el e-waste? Son residuos electrónicos y en el Ecuador conocemos como RAE. Sí. ¿Qué RAE? Son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Así es que te doy paso y quisiéramos entender cuál es la importancia de reciclar estos residuos en el Ecuador. Muchísimas gracias, Jennifer, por el espacio y por traer a la mesa este tema que todavía es tan desconocido. Nosotros tomamos esta causa hace 14 años cuando nos dimos cuenta que en algún punto en Ecuador los residuos electrónicos iban a empezar a ser un problema, porque a nivel mundial ya lo eran. Entonces creamos la primera planta especializada en reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Y la primera parte, claro, el primer gran trabajo que tuvimos es justo un tema de toma de conciencia, porque la botella, la funda, el papel y el cartón ya los tenemos identificados, pero los residuos electrónicos todavía son muy desconocidos. Entonces son todos estos aparatos que utilizan energía o baterías y que llegaron al final de su vida útil. El tema de los residuos electrónicos es que ya desde el año 2020 la ONU los declaró como la plaga del siglo, porque a diferencia del papel y el cartón, tienen una gran cantidad de metales pesados y sustancias tóxicas en el interior, y eso es lo que hace que sean peligrosos y eso es lo que hace que necesiten un proceso técnico. Lastimosamente, a nivel mundial, apenas el 20% de los residuos eléctricos y electrónicos son recolectados y procesados técnicamente. La gran mayoría todavía, y en Ecuador aún más, de estos residuos todavía terminan en escombreras, en basureros, en rellenos quemados, sanitarios. Con suerte en un relleno sanitario, quemados, enterrados. Normalmente les entregamos a recicladores de pie de vereda que tratan de recuperar ciertos materiales que pueden vender, y el resto, que normalmente son las partes tóxicas y peligrosas, siguen quedando en el ambiente y contaminando. Entonces, por eso nuestra misión es un Ecuador libre de e-waste. Y me encanta lo que tú nos comentas, porque es importante comprender que por este tipo de componentes que tienen los residuos electrónicos, que viene siendo el cadmio, el mercurio, el plomo, la persistencia en el ambiente, depende del tipo de material, es de 300 a 4.000 años. Imagínate lo que impacta. Y más allá de eso, sí es importante comprender que este tipo de residuos, desde el concepto de normativa, que es del acuerdo ministerial, se basa en la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué quiere decir? Justamente que es poder garantizar la vida final útil de este residuo, hacer una recolección adecuada y adicional a esto, poder darle un tratamiento, garantizar el tratamiento para recuperar estos componentes, porque es posible. Entonces, en función de estos mecanismos de aplicación que tiene Vermonde, hablamos de logística inversa. Coméntanos cómo se aplica la logística inversa para la gestión de estos residuos. La responsabilidad extendida del productor es un concepto que existe en el planeta ya 25 años. Normalmente utilizamos para el tipo de residuos que son complicados, como los electrónicos, pilas, baterías, neumáticos y demás. En Ecuador la tenemos desde el 2022 y básicamente lo que la normativa nos dice es que quien importa y pone en el mercado equipos electrónicos que al final de la vida útil van a ser un residuo peligroso, está obligado a montar programas de recolección y financiarlos además, porque el procesamiento es costoso. Entonces, lo que hemos hecho es básicamente organizar un ecosistema de alguna manera en el que los importadores, en este caso de equipos electrónicos en Ecuador, están articulados y tienen implementado una campaña de recolección a nivel nacional. En la actualidad contamos con más de 70 puntos, incluidos 2 puntos en Galápagos para recolección de residuos eléctricos electrónicos. Y luego, claro, viene toda la logística de tomar los residuos desde estos contenedores, movilizarlos hasta nuestra planta en Quito, donde se hace un proceso completo de destrucción,
porque finalmente lo que necesitamos es separar todos los materiales. En el caso de las botellas es de un solo material, es plástico, es PET. En el caso de los electrónicos son alrededor de 65 distintos materiales que primero tienen que ser como separados y después a cada uno le tenemos que encontrar un proceso posterior. Entonces tenemos distintos tipos de plástico que necesitamos reciclarlos luego, distinto tipo de metales, pero luego la parte importante está en las fracciones tóxicas y peligrosas. Llegamos a las baterías, a las pantallas, a las pilas y demás, aceites. Entonces a esos también no nos podemos olvidar de esos, que son costosos, pero que finalmente la gestión responsable de residuos electrónicos es justo eso. No nos enfocamos solo en las cosas que tienen valor y que podemos comercializar, sino justamente darle una solución a todas estas otras cosas que no tienen valor, que es costoso en un proceso de disposición final, de incineración, y esa es la logística reversa completa que hacemos. El tema es que los productores tienen la certeza de que los residuos van a ser recolectados y procesados técnicamente, y de eso se trata la normativa. El hecho de evitar la contaminación, dándole la responsabilidad a los productores, pero obviamente garantizando que el proceso posterior sea técnico, porque si no, pues no tiene sentido. Y parte de hablamos de una corresponsabilidad, de hecho, ¿no? Porque el ser productor o importador merece esta corresponsabilidad. Y como bien tú mencionabas, un residuo electrónico tiene varios componentes y tiene diferentes tipos de tratamiento. Por esta cantidad que se genera, considerando que hablamos de las toneladas inicialmente que se genera por año, que equivale del 5 al 6 kilogramos por habitante que estamos generando residuos. Entonces es un volumen realmente que debemos considerar para darle un tratamiento adecuado. En este punto, coméntame cuáles son los actores claves que justamente apoyan esta gestión de Belmonte. ¿Cuál es esa vinculación? ¿Cuál es esa sinergia? Pues bueno, antes de que haya normativa, creo que tuvimos muy buena recepción de parte de corporaciones más que nada, que al tener ya estrategias de sostenibilidad, departamentos de sostenibilidad muy fuertes que trabajan en el área ambiental, entendían la importancia de cumplir con la normativa y de hacer las cosas bien. Entonces, de entrada tuvimos una muy buena llegada con todas estas corporaciones y empresas que por temas de responsabilidad propia decidieron tratar sus residuos electrónicos de la forma más responsable. A partir de que existe la normativa, ya los actores cambian. Entonces ya tenemos a los productores y a los importadores, pero también tenemos a quien comercializa, porque muchas veces es distinto, el que importa es uno y el que comercializa es otro. Entonces ya ellos también tienen una responsabilidad. Luego tenemos obviamente a los consumidores, porque la normativa puede decir muchas cosas y se puede montar una cadena logística gigante en el país y muy eficiente, pero si es que el consumidor finalmente no toma la decisión de no botar los residuos junto con la basura, no dejarles en la esquina, no entregarle al señor que pasa en la camioneta por la calle, pues no nos sirve de nada. Entonces ahí está sobre todo el tema de toma de conciencia hacia nosotros, los usuarios, los que tenemos los residuos guardados en el cajón de la casa, que realmente hacemos el esfuerzo de buscar un contenedor de estos 70 que hay, y esperamos que sean más, para llevar los residuos hasta allá. Y finalmente también tienen mucha responsabilidad los gobiernos locales, seccionales. Y los municipios. Municipios, exactamente. Ministerio de Ambiente en temas de control, de educación. Entonces, y una gran responsabilidad de los gestores también. Hay un capítulo gigante en el que los gestores nos responsabilizamos de las prácticas dentro de nuestras operaciones y obviamente garantizar que posteriormente no van a haber temas de contaminación ambiental. Entonces ya la responsabilidad está dividida en muchos más actores, pero creo que eso es justo, ese ecosistema es lo que hace posible que funcione. Y que se genere un manejo integral. Porque básicamente así debe ser visto el residuo, desde un manejo integral. Desde lo que tú nos comentas, Joa, quiero que nos cuentes un poquito cuál es el mayor desafío. ¿Qué puntos todavía se deben trabajar en función justamente de esta gestión y darle a este tipo de residuo una gestión apropiada? Y vinculando lo que tú mencionabas, que ya son muchas más empresas que, independiente de la normativa, el cumplimiento de la normativa ambiental, ya se involucran mucho desde este concepto de sostenibilidad y desde la responsabilidad y la corresponsabilidad. Entonces, ¿cuál es el enfoque desde el manejo de este residuo hacia la sostenibilidad? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la vía? Bueno, creo que en temas de desafíos todavía el desafío más grande es el sector informal.
porque todavía no entendemos muy bien cuál es la diferencia entre un proceso técnico y responsable versus simplemente entregarlo o dejarlo al pie de vereda. Entonces, cambiar la realidad de que el 97% de residuos en Ecuador todavía tienen manejo informal, ese es el reto más grande. Y ese 97%, si bien mucho es consumidor final, nosotros en nuestras casas, también muchos todavía son corporaciones y empresas. Entonces, ese es el reto principal, empezar a desviar de alguna manera esos flujos desde la parte informal hacia el canal formal. Luego desde la parte de sostenibilidad y el cómo articulamos, porque lo que nos hemos dado cuenta en estos años es que muchas veces el tema de gestión de residuos en general en una organización está totalmente desvinculado, es una cosa muy operativa y está totalmente desvinculado del resto de áreas de la organización y ahí se pierden un montón de oportunidades. Ese enlace, por ejemplo, con el área administrativa de control de activos, porque los electrónicos son activos en las organizaciones, al tener un buen proceso de gestión al final de la vida útil, ayuda a controlar hacia atrás todas las desviaciones que haya, los problemas que haya en control de activos. Así es. El área IT de acuerdo. es súper importante porque el área IT son normalmente los que hacen procurement, los que compran equipos nuevos, los que hacen los recambios, los usuarios, los que hacen el tema de mantenimiento y que al final dicen, ok, esto ya no sirve, hay que ver qué hacer con estos residuos. Entonces, el área IT tiene que estar muy involucrada dentro de esto y luego el área de sostenibilidad. Los KPIs y los impactos ambientales que tiene la gestión técnica de residuos electrónicos son muy grandes y que de hecho cuando ya los empezamos a medir e integrar dentro de la estrategia, dentro de nuestras métricas, ayudan muchísimo más que cualquiera otra de las actividades que realicemos dentro de la estrategia de sostenibilidad. Entonces, creo que el gran reto también es luego cómo hacer que este tema de gestión de residuos sea algo operativo a que realmente se empiece a integrar dentro de la organización y que todos empecemos a hablar dentro del mismo idioma. Sí, y me parece en realidad muy interesante y es un tema de sensibilización básicamente. Y me quedo con esto que es clave, hacer partícipes y articular a todas las áreas del negocio, pero también nosotros desde consumidor siendo responsable con el manejo de estos residuos. En realidad yo te agradezco muchísimo por el tiempo, Joa, también quiero que sigan a Belmonde, cuál es su gestión, cuál es su propósito, porque en realidad el punto es evitar el impacto ambiental y conectarnos y vincularnos con la sostenibilidad para poder ofrecer un futuro mejor a las siguientes generaciones. Absolutamente. Así es que te agradezco, para mí un gusto y siempre estás muy invitada. Les agradecemos mucho, este ha sido un espacio siempre de alto impacto, Mujer 360. Nos vemos el día de mañana con mucho más contenido, así es que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día también. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de